El Instituto de Periodismo Amateur informa al país. Muy buenas compañeros y compañeras. En esta ocasión les traemos al señor Dr. Eduardo Franco Loor sobre la coalición nacional que está conformando con el compañero Rafael Correa. El gobierno sigue empeñado con la persecución política contra el compañero Rafael Correa. Tiene 1 millón de juicios en contra de él, pero todavía no han logrado encontrar una sola prueba. ¿Será que son tan inútiles? Pero la verdad es que el compañero Rafael Correa nunca le encontrarán nada. Lo bueno de este día es que el señor Dr. Eduardo Franco Loor está haciendo un buen trabajo en unir a las tendencias que siempre han seguido a Rafael Correa. Esperemos que las cosas vayan bien para ir unidos a las elecciones del 2021. Les pido por favor que tome en cuenta que haga una reunión con el señor Dr. Augusto Tandazo, porque el pueblo lo está pidiendo. Lo felicito por su gran trabajo. Siga adelante, doctor Eduardo Franco Loor. Damos la bienvenida al doctor Eduardo Franco Loor. ¿Cómo está, doctor? Muchísimas gracias por aceptar la invitación acá a Ecuador en directo. Doctor, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema casos sobornos 2012-2016 y sobre el tema de la Coalición Nacional por la Patria, el movimiento que usted está dirigiendo a nivel de todo el Ecuador. ¿Cómo está? Buenos días. Muchas gracias por la entrevista, distinguidos amigos. Para mí es un gran gusto y placer estar aquí en esta plataforma de mucha importancia y de gran acogida en todo el territorio nacional. ¿Cómo está el caso sobornos? Bueno, ese es un caso político, ¿no? Ya el país está consciente de que... ¿Por qué dice político? Es político porque no tiene pie ni cabezas. Es decir, a toda costa... Se trata de perjudicar al expresidente Rafael Correa Delgado porque obviamente los líderes de esta confabulación son la derecha neoliberal ecuatoriana, es el gobierno nacional. La traición de Lenín Moreno ocasionó justamente esta escisión que hubo en Alianza País el año 2017 y esa arremetida contra los líderes auténticos que lucharon, digamos, alrededor de Rafael Correa, están siendo perseguidos. Ricardo Patiño, en su momento Sofía Espín, la ex asambleísta, Paola Pavón, lo que le hicieron a la prefecta de Pichincha, Virgilio Hernández, etcétera. Y esta persecución política contra Rafael Correa se inició en el caso Balda, ¿no? Que también es un proceso amañado, totalmente fraudulento. Lo que se pretende es mantenerlo distante del país y de las lides electorales a Correa. En el caso Soborno 2012-2016, allí ni siquiera hay delito, porque mire, de acuerdo con el Código de la Democracia, cualquier infracción electoral, si alguna empresa pública o privada da dineros para las campañas o pagan facturas a proveedores de una campaña política, eso no está configurado como un tipo penal. ¿No está en la ley eso? En el Código Orgánico Integral Penal. ¿Y cómo está en la ley? ¿Y cómo Pero en cambio van a juzgar? En cambio sí es una infracción electoral, que no es dolosa y que es juzgada en su momento por, dice el Código de la Democracia, por el Tribunal Contencioso Electoral. Pero aquí le han dado un cariz como que ha habido cohecho, pero no hay ninguna prueba de que Correa ni Jorge Glass, que también lo ha incluido al ex vicepresidente Jorge Glass, hayan recibido directamente dinero de empresarios que supuestamente están procesados, las personas naturales, y que ellos hayan recibido y que esto haya ocasionado, digamos, la contratación fraudulenta de estas empresas con el Estado. Entonces nada de esto existe, porque para que haya delito de cohecho, el dinero que recibe el funcionario público, este funcionario tiene que tener la facultad, ¿no? La competencia legal de poder disponer con su empleo u ocupación, poder utilizar, digamos, esta posición para que se produzca, digamos, la contratación con el Estado, etcétera. Y quien recibió el dinero es doña Pamela Martínez, la supuestamente asesora del expresidente Correa. ¿Cómo recibe el dinero ella? Supuestamente Pamela Martínez. Ella ha tenido un cuaderno
donde anotaba un todo. cuaderno de que anotaba todo, y en 30 días después del año, después de concluir estos hechos, viajando de Quito a Guayaquil, los había anotado. Una memoria prodigiosa. Eso es una farsa. ¿Anota todo después de qué tiempo? Después de algunos años. O sea, recién antes de que esté detenida. No, es que en el fondo ese cuaderno que de doña Pamela Martínez, que es un cuaderno fraudulento, fue confeccionado cuando ya estaba detenida. Era con el ánimo de perjudicar a todos los procesados. Allí no hay delito. Lo hizo cuando estaba detenida. Lo hizo cuando estaba detenida, definitivamente. Pero la fiscalía no dice permitió. La fiscalía dice eso. La fiscalía no dice eso. La fiscalía no permitió, doña Diana Salazar no permitió justamente que se haga una experticia con peritos internacionales, como muchos sujetos procesales habían pedido. Hay gente que se da cuenta cuándo fue escrito. Claro, es que mire, el cuaderno, todo cuaderno tiene en la parte de atrás un código de barras. Y resulta que en este cuaderno habían roto el código de barras. Con el código de barras de la contraportada se puede notar fácilmente el año de fabricación de ese cuaderno. ¿De verdad? Y en el cuaderno de doña Pamela lo habían roto. O sea, ahí nomás está la evidencia de que este es un asunto, una tramoya, con el ánimo justamente de perjudicar a Correa, a Jorge Glass y a una serie de gente procesada de una manera arbitraria, de una manera injusta. Mire, no hay delito doloso porque no hay ese hecho delictivo del cohecho. No está probado debidamente que los empresarios, las empresas, hayan contratado fraudulentamente con el Estado. Eso nunca se probó. Sin embargo, en la audiencia preparatoria de juicio, la jueza Daniela Camacho aceptó todos los puntos de la fiscal Diana Salazar, y ella los aceptó y llama a juicio a Correa y al resto de procesados, cuando en su mismo dictamen, con su mismo criterio, dijo que la fiscal había cometido una serie de inconsistencias. O sea, ya bastaba que ella le haya dado haya hecho esta observación para que no hubiera acogido este pedido de la fiscalía de llamar a juicio a Rafael Correa, y debió haber sobreseído, porque no está probada la materialidad del delito de cohecho, ni siquiera la participación de Rafael Correa ni de Jorge Glass en este supuesto delito, que no hay tal delito, porque cuando una empresa entrega dádivas, dineros para una campaña que está prohibido por el Código de la Democracia, eso es una infracción electoral, como lo dice el Código de la Democracia. Entonces, ¿cómo es posible que ahora, y la misma fiscal, en el mes de julio, yo recuerdo, estuvo en la Asamblea, ella dijo que había que reformar el Código de la Democracia porque en otros países sí es delito, pero aquí en el caso nuestro no? Pero esto se levantó, todo esto se forjó con el ánimo justamente manifiesto de causarle daño a Rafael Correa. Y están desesperados porque obviamente Correa tiene y cuenta con un gran respaldo popular. Les ha salido el tiro por la culata, como dice nuestro pueblo, porque mientras más lo atacan, Correa es culpable de todos los males del Ecuador. El presidente mismo, Lenín Moreno, lo ha dicho. Ya el pueblo no cree y no come cuentos. Entonces el pueblo se da cuenta de que esta es una conjura negativa contra Correa, y se da cuenta de que en la época de él vivíamos mejor, la situación económica estaba mejor, y prueba de ello es el estallido social que ocurrió en el mes de octubre. Está endeudado el país. El país está endeudado porque el gobierno de Lenín Moreno lo ha endeudado con 15.000 millones de dólares en menos de 3 años. Y Rafael Correa no se ve ninguna obra positiva en el país. Con Correa era la cosa menos, sino era un endeudamiento que era para obra pública y que se notaba, digamos, y se nota todavía, y eso no puede ser, digamos, ocultado, y por eso es que el pueblo es agradecido. El pueblo ecuatoriano es un pueblo agradecido, y por eso reconoce en Correa un liderazgo y una aceptación. Mire, Sedatos, acuérdense que hace menos de un mes Sedatos hizo se publicó por todos los medios, por los medios hegemónicos comerciales, que en los 40 años de vida democrática del Ecuador, desde 1979, el presidente que había salido con altos índices de popularidad en porcentaje con respecto a los otros
expresidentes desde 1979 era Rafael Correa y había sacado un porcentaje de 44%. El segundo era el fallecido Jaime Rolós. Ese porcentaje le ganaba a todos, pero no es verdad. Velasco Ibarra en su época. Bueno, Velasco Ibarra cada vez que se caía tenía que regresaba al poder. Unos niveles de aceptación bien bajos, pero cuando él estaba en campaña electoral, digamos con su gran fogosa filípica, él se restablecía y ganaba siempre, ¿no? Era un hombre honrado, el pueblo ecuatoriano reconoce, como en este caso reconoce en Correa, a un líder positivo que hizo una obra trascendental para el país. Qué interesante. Estamos dialogando con el doctor Eduardo Franco Loor. Félix Gómez. Doctor, pero ¿cuál es su punto de vista y opinión jurídica referente a este auto de llamamiento a juicio contra 21 de los 24 procesados por el presunto cohecho, donde se llama a 10 empresarios y habida cuenta de que hay casos de empresarios que de buena fe dieron sus servicios de proveedores, de varios servicios de publicidad, camisetas, etcétera, dentro de esa campaña 2012-2016. Hemos sido claros en sostener, y yo he publicado artículos jurídicos, en el sentido de que, mire, en una campaña electoral, si yo soy un empresario y pago a proveedores de algún partido político en campaña electoral, alguna factura, eso no es delito. Porque yo puedo tener un contrato con el Estado, mi empresa, y ese contrato con el Estado se ha elaborado siguiendo todos los requisitos de orden legal. Entonces eso pudiera ser, digamos, una infracción electoral, de acuerdo con el Código de la Democracia, pero no es un acto doloso. Es que, mire, no toda conducta antijurídica es delito. Para que sea delito tiene que estar señalada la tipificación específica en el Código Orgánico Integral Penal. Incluso, mire, esto es importante señalar, los supuestos cohechos o sobornos eran desde el año 2012 hasta el año 2016. Así es. Porque esos son los años que lo han delimitado. Pues bien, en esos años, no las empresas, las personas que son personas jurídicas, no tenían responsabilidad penal. O sea, que las empresas que entregaban dinero para una campaña no podían cometer el delito de cohecho. Es un acto atípico, porque si bien en el Código Orgánico Integral Penal se incorpora como novedad en la legislación ecuatoriana la responsabilidad de las personas jurídicas, en ese delito no, digamos, el legislador se olvidó, no lo puso, que podían ser sujetos activos del delito las empresas o personas jurídicas que obviamente tienen capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones. Es recién a partir de la consulta popular de febrero del 2018 que en el registro oficial se publicó las reformas que permitieron que en el tráfico de influencias, que en el delito de cohecho, las personas jurídicas también pueden ser incriminadas, digamos, penalmente en el delito de cohecho. Entonces yo pregunto, hay como 10 empresarios, personas naturales, que están procesadas en este caso Arroz Verde, soborno 2012-2016. Estas personas naturales no es que entregaron, digamos, dinero, supuestamente, de acuerdo con la teoría del caso de la fiscal, a título personal, sino que ellos eran representantes de las personas jurídicas. Los contratos que tuvieron con el Estado, que no se ha probado que hayan sido fraudulentos, no eran con ellos como persona natural, sino con las personas jurídicas, que es la empresa. ¿Y por qué lo hicieron? ¿Esas personas trabajaban para esas empresas? Okay. Eran los representantes legales, pero el dinero no era a título personal, sino de la empresa. Y si era la empresa, no hay responsabilidad penal. No hay, porque el dinero no era a título personal, sino a nombre de la empresa. Porque en esos años las pero empresas... la responsabilidad cae con la persona es que natural. no hay delito. No hay delito. No hay delito de cohecho de una persona, supongamos que efectivamente en el caso... ¿Y de qué montos hablamos, doctor? Mire, en el caso que nos ocupa no hay delito. Pero supongamos que alguien, una empresa, haya entregado a partir y a raíz de su representante legal dinero a un funcionario público para algún cohecho real que se haya ocurrido, que le hayan entregado dinero, ¿no? Ese acto no era cohecho, porque las empresas no podían ser sujetas de responsabilidad criminal en esos años. Ahora sí, a partir ¿Desde cuándo? Desde el 15 de febrero del 2018, si una empresa
a nombre va el representante legal y soborna a un funcionario público, y ese funcionario público ahora es delito. Con su facultad propia de su razón u oficio consigue fraudulentamente un contrato con el Estado, eso es cohecho. Pero a partir y la ley no puede ser 2018, retroactiva. La ley no puede ser retroactiva. no puede ser retroactiva. Entonces, aquí no cómo hay están ninguna juzgando configuración. aquí a todos los implicados en este? Lo están juzgando porque es un asunto político. Todos son víctimas de un ensañamiento político que lo que se pretende es perjudicar y sentenciar a Rafael Correa. Pero yo no sé cómo lo pueden sentenciar, porque yo no encuentro ningún elemento de convicción que en el supuesto de la teoría del caso de la fiscal general pueda, digamos, tener validez como cohecho. Mire, los $6,000. Dijeron que Correa se había llevado a su gobierno $70,000 millones. 35,000 millones de dólares, decían los ex funcionarios del Trujillato. Nada de eso, todo eso es falso, eso es mentira. Y resulta que el presidente Correa tenía un déficit económico e hizo un préstamo a un dinero que entre ellos tenían recaudaba doña Pamela Martínez, un fondo de solidaridad que era para la gente pobre, la gente que quería ayudas. Este fondo de ayuda social no es ningún digamos, soborno, es plata de ellos. Ahora, doctor, ¿cómo es que la dejan en libertad condicional a Pamela Martínez? Para que usted vea, cómo la presionaron para que ella supuestamente acuse al presidente Correa de todos estos males, y doña Diana Salazar dice que el presidente Correa encabezaba la jefatura, digamos, de una banda criminal, totalmente, digamos, con conceptos y criterios de orden político. Ella es un instrumento político de una macabra y tenebrosa conspiración dirigida por el gobierno, por Lenín Moreno, por sus adláteres, por los partidos de derecha neoliberales en el Ecuador, que ven como y están atemorizados ante el apoyo popular cada día más creciente a Rafael Correa Delgado y al proceso de la Revolución Ciudadana. Por eso es el ataque contra todos los líderes de Compromiso Social, lista 5 de la Revolución Ciudadana. Eso es evidente. Mire, en el problema de octubre, el presidente le echó la culpa todo al correísmo de ser el causante, y ya él mismo ahora trata de hacer aparecer como que los líderes de la CONADE son los responsables. Entonces, este estallido social que ocurrió, cuyo responsable es el presidente, porque él firmó el decreto 883 que produjo justamente esta reclamación popular indígena, que tenía una legitimidad, porque es un derecho de resistencia, que es un derecho constitucional que está señalado en nuestra Constitución de Montecristi. Estamos dialogando con el doctor Eduardo Franco Loor. No sé si Félix tenga... Sí, por supuesto, doctor. ¿Cuáles son las medidas cautelares que ustedes han solicitado a fin de que se le conceda al ex vicepresidente Jorge Glass y que no estarán siendo consideradas por las autoridades competentes? Mire, este es otro aspecto de una bajeza sin límites del gobierno nacional. El 31 de diciembre del 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante el estudio que hicieron de una queja que se presentó por la situación, digamos, en la cual estaba encarcelado Jorge Glass en la cárcel de Latacunga, ellos hicieron un balance, estudiaron, vinieron aquí una delegación, estuvieron en Latacunga, y el Estado se opuso, el gobierno se opuso y dijo que todo lo que se había señalado a través del doctor Fausto Jarrín en la defensa de Jorge Glass con respecto a este tema de las medidas cautelares era totalmente falso, dijo el gobierno. Pero la Comisión Interamericana exigió que el gobierno y que las autoridades respectivas concedan medidas cautelares a Jorge Glass. La defensa nuestra, nosotros solicitamos que él podía, como no está su sentencia todavía ejecutoriada, porque hay un recurso de aclaración y de ampliación de la sentencia del Tribunal Penal de Casación, nosotros pedíamos que él puede tranquilamente, como una medida cautelar, continúe su arresto, digamos, su prisión preventiva en su domicilio. Y en caso que haya alguna negativa, nosotros queremos que sea trasladado de la cárcel de Latacunga
a la cárcel 4 de Quito, donde él estaba, donde justamente fue desalojado de una manera abrupta cuando hubo el problema del señor Fernando Alvarado, que salió del país, y el problema que todo y como venganza el gobierno lo trasladó de Quito a la Tacunga. Entonces, en la Tacunga no habían las condiciones, no existen las condiciones para que se precautele la integridad personal y la vida de Jorge Glass. Acordémonos que el año pasado, en medio de la crisis esta carcelaria, había un estado de emergencia, un estado de excepción, incluso las Fuerzas Armadas estaban afuera, algunas cárceles, una de esas de la Tacunga, hubieron matanzas entre ellos, bandas que se estaban autoliquidando. Entonces, nosotros tenemos que la vida de Jorge Glass corre peligro. Van a seguir insistiendo con estas medidas cautelares. Entiendo que se están enderezando acciones a nivel judicial a efecto de que se cumpla con la medida cautelar, porque el Estado es responsable de violación de los derechos humanos. Eso ya es indiscutible. Hay 2 acciones de medidas cautelares. En el caso de Paola Pavón, ahí sí la jueza aceptó, aunque son situaciones distintas, pero ya a nivel internacional. Hay ya el criterio incluso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de las violaciones de los derechos humanos que hizo el Estado a través de la policía y del ejército con respecto a la crisis del mes de octubre. Hay 11 muertos. Nosotros vemos incluso ayer volvieron a reprisar la cadena del presidente del gobierno que pasaron el día lunes, en la cual que prácticamente están diciendo que los 11 muertos se suicidaron. Se suicidaron porque nadie es responsable de nada y ni siquiera los nombran a las víctimas. Y ya las víctimas, con legítimo derecho, están protestando los familiares de las víctimas. Doctor, porque esto es una burla que está haciendo el gobierno al pueblo ecuatoriano. Sí, pero retomando el tema de Glass, a este paso, si no se aceptan las medidas cautelares que ustedes han solicitado por la vía legal, como debe ser el primer proceso, ya a este paso va a cumplir la mitad de la condena de la sentencia de 6 años el ingeniero Glass. ¿Podría salir a lo que cumple los 3 años? Él tiene 2 años, octubre, 2 años, 4 meses. Lo que pasa es que hay unas boletas de captura, hay también prisión preventiva por el caso, o por otros casos, sin entiendo, y por este caso de soborno 2012-2016, y se va a dificultar poder sacarlo de acuerdo con el régimen que establece, el régimen semiabierto que se establece en el COIC. ¿Cómo está ese caso Singer? El caso Singer es un caso también político. Todo es culpa de Correa, todo es culpa de Glass. La Contraloría emite glosas, índices de responsabilidad penal, aspectos de responsabilidad penal sin sustento técnico ni real histórico, y se utiliza, indudablemente se está utilizando a la función judicial, a los organismos del Estado, como la Procuraduría General del Estado, como la Contraloría, para la persecución política. Mire el caso de Odebrecht. Odebrecht ahora nos ha demandado. Eso es escandaloso y los medios silencian. Por los oleoductos Cuenca Pascuales, ¿no? Don Carlos Vaca, fiscal general del Estado, se abstuvo de acusar a Odebrecht, diciendo que Santos había sido sentenciado en Brasil. Y utilizó el principio non bis in idem, y nunca fue sentenciado Santos. Y si hubiera sido sentenciado, esa sentencia debió haber sido homologada o digamos, legalizada que no puede en el ser Ecuador. sentenciado 2 veces, dicen. Pero que nunca fue sentenciado, y sin embargo lo protegieron y se abstuvo de acusar y fue sobreseído Santos. Hasta ahora el Estado no ha demandado ni civil ni penalmente a Odebrecht ni a sus funcionarios. Sin embargo, vemos que en el caso Rosberg del 6 de septiembre del 2019 la fiscal rinde una versión como testigo el señor José Concienzado Santos, indicando que había entregado dinero para la campaña Santos el 2013 y el 2014. Para las presidenciales del 2013 y para las elecciones seccionales del 2014, con sus decires y ninguna prueba. Y resulta que él, Santos, el 27 de septiembre, señor periodista, el 27 de septiembre del 2017, en el marco de su testimonio anticipado, que rindió en el proceso de asociación ilícita, él dijo allí, y eso me remito justamente al SACYE que está en el internet, dijo claramente que no había entregado dinero para la campaña. Y ahora se contradice. Es decir, todo es una farsa, todos montan esto para dar espectacularidad, sensacionalismo, con el ánimo de causar daño y desprestigiar a Correa y a todo lo que es el proceso de la Revolución Ciudadana. Doctor, pero el pueblo no come cuentos. Pasemos a otro tema, la Coalición Nacional por la Patria, el movimiento que usted dirige. ¿Cómo marcha el movimiento? ¿Ya son nacional o todavía
no llegan a todo el Ecuador? Mire, yo soy el coordinador general nacional de este movimiento democrático que pensamos una serie de ecuatorianos tiene que darse y se está dando a nivel cantonal y provincial. Porque lo que se pretende no es ser un partido político más, ni un movimiento político más, sino queremos aglutinar, y estamos en conversaciones ya, con la gran mayoría de fuerzas democráticas de izquierda, progresistas, fuerzas democráticas de centro, inclusive. Ahí entran los indígenas. Para que converjan, doctor, en un gran frente político nacional. Ahí entran todas las bases del movimiento indígena. Pero no Vargas ni Isa. Vean, nosotros no nos oponemos en conversar con todos, porque la democracia implica conversar con todos los sectores políticos. Lo importante hasta con la derecha. Vean, lo importante es dos aspectos. Primero, la elaboración de un plan de gobierno común que luche contra la derecha neoliberal y fortificar y elaborar un plan de trabajo, un plan de gobierno viable, factible, para que el nuevo gobierno se siente base de desarrollo nacional. ¿Qué criterio le merece que ahora Revolución Ciudadana está votando con el Partido Social Cristiano? Más allá de las cuestiones ideológicas, está la cuestión de la sensibilidad social humana. Ese tema de las circunscripciones electorales que el gobierno quería eliminar. Eso es una cosa espantosa porque era una violación constitucional. Porque la Asamblea Nacional no se había pronunciado sobre este tema. Y la Constitución y la ley establece que el presidente, cuando hace un veto, tiene que referirse a la reforma que se está estableciendo en el considerando respectivo, el articulado respectivo del proyecto de ley aprobado. Sin embargo, felizmente hubo racionalidad de algunos partidos. Mire, hubo un comunicado que a mí me pareció muy interesante, de mucha madurez política. El prefecto de Manabí, la prefecta de Pichincha, que son de la Revolución Ciudadana, y el prefecto, creo, de Guayas, y el prefecto de Los Ríos, si mal no recuerdo, que son del Partido Social Cristiano. A mí me parece una demostración de una madurez política sobre un tema coyuntural que perjudicaba a la sociedad y a la democracia. Ya se cambió. ¿Cómo? Ya cambiaron las reglas para elegir. Bueno, las reglas eso es otra cosa, la del sistema de Western, es otra cosa, pero aquí querían eliminar, y eso ayer la Asamblea Nacional no permitió de que se eliminen las circunscripciones, digamos, electorales de la gente que tiene derecho en los recintos, en los cantones, que voten por sus candidatos que nazcan de allí, que la gente sepa y los conozca a los candidatos asambleístas. ¿El tema de distrito cómo queda? Queda que se respeten, no pasó la ambición desmedida y anticonstitucional del gobierno de Moreno. Pero será un gobierno todo en plancha será ahora. O sea, la gente ya no tiene la opción como antes, que tenía para elegir al candidato de la lista 1, al candidato de la lista 2. Si votas así te anulan el voto. Bueno, yo pienso que va a haber un gran trabajo. Ya hay una madurez política en el pueblo ecuatoriano. El pueblo tiene que madurar también en democracia. No solamente los líderes políticos tienen que madurar y exponer sus planes de trabajo para que tengan la aceptación popular, sino también el pueblo tiene que madurar en el sentido de escoger a los partidos que tengan más sensibilidad a sus necesidades. Y Coalición Nacional por la Patria, nosotros nos estamos estructurando justamente en los cantones. Tenemos en la Amazonía, en Aguagrio, tenemos en Orellana, tenemos en Quito, tenemos en Manabí, en Los Ríos, y entonces estamos estructurando núcleos afines a compromiso social. Lista 5 de la Revolución Ciudadana, porque nosotros somos un movimiento político que estamos aglutinando a sectores no afiliados a compromiso social con el ánimo de ensanchar la base política del correísmo, de los afiliados al correísmo. En eso, digamos, no queremos mentir y ser muy claros y realistas, ¿no? Doctor, vamos a hacer un corte y llegamos a la recta final de este programa. Estamos de vuelta en los especialistas. Antes de seguir con la entrevista, que ya estamos casi en la recta final, quiero saludar a las personas que están conectadas a este programa. Don Félix Gómez. Sí, tenemos al señor Alberto Jorge Torres y al magíster Clever Lord Valdivieso. Saludos, dice, lea el mensaje de Clever Lord. Clever Lord dice: felicitaciones a Ecuador en directo, en la persona del licenciado Jaime La Cruz. Muy interesante la entrevista, dice, con el doctor Eduardo Franco Lord, a quien envía saludos.
ya que es un hombre valiente y comprometido con la patria. Apoyemos la coalición. Un abrazo, doctor. Eduardo Arturo también está conectado. Muchas gracias. Dice: la persecución a los demócratas no es política, es politiquera, rastrera y necrófila. Antonio Azael dice: ya basta, otro invitado no tiene, lleven al ufólogo, es más interesante que el doctor Eduardo Franco. Bueno, hay que respetar todos los criterios. Alberto Torres dice, el invitado: ¿qué opina, doctor, usted? ¿Cuál sería el panorama político electoral y quiénes serían los actores de esta campaña para el 2021? Pregunta el señor Alberto Jorge Torres. Bueno, ¿cómo ve el panorama? En este momento ninguno de los partidos políticos de todo el espectro político nacional no han todavía presentado ni siquiera precandidatos, ¿no? Pero ya hay dos, tres que la ya gente están comienza a especular. El abogado Jaime Nebot, que va por el Partido Social Cristiano, Guillermo Lazo, que es el candidato de Creo, y bueno, por ahí los indígenas todavía no deciden, ¿no? Ellos creo que están buscando reforzarse con algún candidato de acá de la costa, porque para entrar ellos pero tengo tener entendido mayor que fuerza. el señor Antonio Vargas quiere ser candidato también a la presidencia y No, creo que lo va a apoyar la Unidad Popular. Yo creería que que si van ellos como mayoría en candidaturas para la presidencia, para la vicepresidencia, no van a tener mayor repercusión en la costa. Ellos necesitan tener un candidato fuerte en la costa. Y en la costa podría darse el caso, doctor, de que aparezca un outsider, como en su momento apareció el señor Correa, de que no estaba previsto en el panorama político, fue 3 veces ministro de Economía y de pronto surgió su figura y fue creciendo. ¿Podría suceder que en este panorama político fragmentado en el país aparezcan nuevas figuras? Claro, yo pienso que la figura política destacada va a ser el candidato del correísmo, de la tendencia de la Revolución Ciudadana, Compromiso Social número 5. Allí hay muchas figuras, ¿no? Yo no quisiera aventurar dar nombres porque es muy peligroso. En este momento yo no soy afiliado a Compromiso Social 5, pero como Coalición Nacional por la Patria somos afines y queremos que la democracia funcione activamente en todos los estamentos de designación de los candidatos. Podríamos pensar en Paola Pavón. Yo entiendo que es Paola Pavón, puede ser Vigilio Hernández, Leonardo puede ser Orlando. Orlando, el prefecto de Manabí. Hay una serie de figuras destacadas, Pavel Muñoz, que es un extraordinario asambleísta. ¿Y por qué no pensar en el doctor Eduardo Franco? No me diga eso. Usted es un protagonista. Nosotros somos afines al correísmo y nuestra lucha es una lucha desinteresada. Yo no formé parte para nada del gobierno de Rafael Correa, pero como simple ecuatoriano y un ciudadano de a pie, digamos, ahora estamos en las lides políticas porque comprendemos que para luchar por el restablecimiento de la democracia, tan venida menos en este proceso contrarrevolucionario que ha llevado justamente Lenín Moreno, que bajo el pretexto de descorreizar el país, lo que ha hecho es desinstitucionalizarlo, pervertirlo, violando la Constitución, y todo el proceso de cambio lo ha revertido. Entonces, hemos dado un granito de arena como ecuatorianos. No nos anima ninguna ambición para ningún cargo público. Una última pregunta, doctor. ¿Qué criterio le merece la opinión de Luis Eduardo Vivanco, director de La Posta, que dice que todos los que votan, porque él se refería a unas encuestas, él hace un video, creo que iba en su vehículo, se refería al tema de las encuestas y que Rafael o la lista o la tendencia de Correa está primero en estas encuestas, y él decía que todos los que van a votar por esta línea política son tarados, los ecuatorianos que votarían por esa línea política. Bueno, yo debo rechazar como ecuatoriano que un periodista pueda, y magíster en comunicación, que es Luis Eduardo Vivanco, se haya expresado de esa manera, porque es impropio que un periodista haga un sensacionalismo ofensivo contra un gran sector de ecuatorianos, pero es su legítimo derecho de errar y de equivocarse. No compartimos esta opinión, ni la gran mayoría del pueblo la comparte, y ojalá rectifique en su momento, porque deja mucho que decir de la cultura y del respeto que un periodista debe tener a la sociedad. Esto me recuerda a la época de Febres Cordero, Nebot de candidato a la presidencia de la República, cuando Febres Cordero se refería a todos los
los que habían votado por el Partido Roldosista Ecuatoriano y habían elegido al expresidente Abdalá Bucaram en una primera vuelta, ¿no? Y resulta que en la segunda vuelta eso como que le afectó y la gente le dio un voto de rechazo. Claro, mire, siempre hay palabras, argumentos que sellan una época. Como ahora vemos como el líder del Partido Social Cristiano, en plena crisis de octubre, que demostró el apoyo del Partido Social Cristiano al gobierno nacional en contra del movimiento indígena, del movimiento popular, él con sus propias frases y palabras quedó, digamos, como enemigo del movimiento indígena. Y eso es terrible para un periodista, para un político de las alturas, supuestamente, de la derecha de Jaime Nebot, que tiene tantos años con una gran experiencia administrativa y política. Doctor, quiero agradecerle por haber venido a este espacio. Muchas gracias a usted.